Ya se está viendo la proyección, ¿verdad? Sin Ya se problemas. ve. Perfecto. Bien. Les comentaba yo, y no sé hasta dónde se escuchó, les decía yo que vamos a presentar un tema que es bastante importante que el personal, no solamente del laboratorio clínico, sino también el personal médico reconozca. Porque si bien es cierto, cada vez que nos preguntan de la eosinofilia, pensamos que es un proceso totalmente reactivo y sobre todo a dos condiciones, es decir, a una infección por parasitosis, vermes gusanos o helmintos, o bien o a un cuadro alérgico, resultan estos casos los más fáciles de diagnosticar. El problema es cuando esta eosinofilia persiste sin que se encuentre una causa aparente y que puede ser un problema puramente reactivo, ocasionando disfunción multiorgánica o puede ser parte de una clona neoplástica que puede involucrar precisamente el paso de esos eosinófilos a diferentes órganos y dañarlos. Entonces, hay que tener en consideración cuándo vamos a tomar el papel de laboratorio para el apoyo del diagnóstico de estas enfermedades. Y esto es una guía para la investigación y el manejo, e incluso el tratamiento de las eosinofilias, pero por supuesto, cada tratamiento va a depender de la enfermedad subyacente que tenga el paciente. No es lo mismo tener una eosinofilia, por ejemplo, por una cirrosis hepática o por una enfermedad renal crónica en un estadio avanzado, a tener una eosinofilia de orden clonal. Entonces, básicamente los medicamentos no lo vamos a tratar, solamente me quiero enfocar cuando son eosinofilias persistentes, ¿de acuerdo? Y entonces, esta es la guía que vamos a manejar el día de hoy, aunque recuerden que hay diferentes guías, hay guías incluso mucho más actualizadas, pero hay que considerar que esa eosinofilia, perdón, me dicen que no se reproduce la presentación, ¿sí se está reproduciendo? Se ven todas las diapositivas del lado izquierdo, nada más falta reproducir. Ok, ahí se ve. Listo. Perfecto, de acuerdo. Entonces, les comentaba yo que esta es una guía que me parece una de las más importantes. Hay varias guías, incluso mucho más actualizadas, pero toda la información que está en esta guía básicamente es la misma que tenemos en las nuevas guías, ¿no? Es a partir del British Journal of Hematology, en donde hay un comité, por supuesto, hay expertos médicos que están interesados en la parte de neoplasias mieloproliferativas y de la eosinofilia, y aparte está revisado por un cuerpo médico como el Comité Británico de Estándares de Hematología, entre otras instancias que, bueno, se dedican a esta parte de incluso a publicar en la Organización Mundial de la Salud en la clasificación de neoplasias hematopoyéticas, mieloides y linfoides. Como incluso pueden ver ahí en la guía, está la doctora o la hematopatóloga Bárbara J. Bain, que no solamente ha escrito libros, sino que también está dentro del cuadro de diagnóstico e integra incluso el grupo o el comité de la Organización Mundial de la Salud para la clasificación de estas neoplasias mieloides crónicas, mieloides y linfoides. Para el sistema de clasificación o para citar los niveles y grados de evidencia, pues se utiliza el sistema GRADE, que no lo vamos a utilizar en esta charla, pero hay que tenerlo en cuenta que siempre van a haber ciertos niveles o grados de evidencia de acuerdo a las características clínicas o a la forma de presentación en en ciertos estudios. El objetivo, por supuesto, de esta guía es proporcionar a los profesionales de la salud una guía clara sobre la investigación y el tratamiento de la eosinofilia. Y entonces ya iniciamos básicamente con esta parte de los eosinófilos. Seguramente ustedes reconocen a estas células, son las más fáciles morfológicamente de diferenciar, incluso en los tejidos, en los cortes histológicos, la realidad es que son células muy fáciles de identificar precisamente por sus gránulos y por sus lóbulos. La eosinofilia como tal se define como un recuento elevado de eosinófilos por encima de los niveles observados en sujetos normales, es decir, un número mayor a 500 células por microlitros. Tenga en consideración que estamos hablando de pacientes adultos. En el caso de los pacientes pediátricos, generalmente son arriba de 600 células por microlitros, pero no vamos a hablar de pacientes pediátricos, sino nos vamos a enfocar más a los pacientes adultos. ¿De acuerdo? Son, por supuesto, células hematopoyéticas porque provienen de una célula troncal hematopoyética y es una célula sanguínea porque además la podemos ver en la sangre, aunque estrictamente como cualquiera de las células hematopoyéticas no funciona en la sangre, sino que básicamente su función recae en los tejidos. Habrán tejidos que incluso tengan una gran cantidad de eosinófilos de manera normal, digamos, como el tracto gastrointestinal, como el útero, como los tejidos, como algunos ganglios linfáticos, algunos tejidos linfoides, sin ningún problema.
El problema recae cuando estos eosinófilos aumentan su producción, su activación y pasan a otros tejidos en donde se degranulan y decíamos que produce una especie de fibrosis y daño a nivel tisular, produciendo precisamente o pudiendo provocar daño multiorgánico. Son células de mediano tamaño, de 12 a 17 micrómetros, más o menos de un tamaño similar a lo que vemos en los neutrófilos o los basófilos. La cromatina es gruesa y generalmente tiene núcleos bi o trilobulados. Frecuentemente lo encontramos con núcleos bilobulados, pero pueden tener incluso núcleos trilobulados. Los gránulos son de color naranja porque tienen una proteína que es altamente alcalina dentro de esos gránulos, que tiene afinidad por la parte ácida del colorante de Wright que corresponde a la eosina y por lo tanto se tiñe de color naranja. Estas células se van a activar, van a proliferar y van a madurar, además de ciertos factores de transcripción por ciertas citocinas o interleucinas como la interleucina 3, la interleucina 5, el factor de crecimiento de granulocitos y monocitos que están sintetizados o que son secretados por linfocitos TCD4, TH2 y mastocitos. Y esto hay que tenerlo en consideración, porque son estas células las que precisamente van a liberar estas interleucinas y van a promover a que los eosinófilos pues, se activen, proliferen y precisamente maduren. Son positivas para la tinción citoquímicas de mieloperoxidasa y curiosamente resisten el cianuro cuando se hace la tinción de mieloperoxidasa resistente a cianuro. Y estas tinciones citoquímicas, pues en la actualidad ya muy poco se utilizan. Realmente tenemos estudios más sensibles como la mieloperoxidasa por anticuerpo. Esa es una razón por la cual muchas de las leucemias que comprenden a los eosinofiloblastos, pues no son diagnosticadas eh, como tal, porque no se hace uso de estas tinciones. Vean que inmunofenotípicamente son positivas para CD45, CD33 y CD13 como marcadores mieloides de neutrófilos. Viendo una microscopía electrónica, aquí se pueden ver, por ejemplo, los gránulos, que dentro de esos gránulos se encuentra una proteína que tiene una forma cristalina. De hecho, cuando usted hace la tinción de mieloperoxidasa, muchas veces, si usted se da cuenta en la parte de la derecha, en el círculo redondo donde está la mieloperoxidasa, pues se ven pequeños espacios en blanco que corresponden precisamente a esa proteína que se conoce como proteína catiónica mayor, ¿de acuerdo? O la proteína, que es una proteína altamente alcalina, que justamente utilizan estos eosinófilos para degranularse en el momento que hacen una sinapsis inmunológica con estos parásitos largos conocidos como helmintos. ¿De acuerdo? Por tal razón, una de las condiciones en donde se aumentan los eosinófilos, pues es en estas situaciones parasitarias. No en cualquier situación parasitaria, estrictamente deben ser vermes gusanos, en donde van a hacer este proceso de adhesión o este proceso de sinapsis inmunológicas para degranularse y destruir al bicho. En una condición que no es normal, pues también se estarían elevando, por ejemplo, en el caso de las alergias o algunos trastornos que vamos a ir viendo poco a poco. ¿De acuerdo? Pero fíjense, si ese daño se lo producen a esos parásitos, ¿por qué no pensar que también esos mismos daños se lo pueden producir a órganos cuando los eosinófilos pasen a órganos donde realmente no deberían estar? Por ejemplo, corazón, por ejemplo, hígado, por ejemplo, la piel. Esa es la razón por la cual muchas veces tenemos estos hallazgos o estas manifestaciones clínicas cuando los eosinófilos se degranulan en esos tejidos, ¿no? Como cualquier maduración de la línea hematopoyética, pues tenemos que la primera célula reconocible al microscopio de luz como tal son los blastos. Y entonces el inicio de la maduración de estas células, pues es a partir de un blasto, como cualquier blasto, teniendo una cromatina fina, teniendo un nucleolo, teniendo un citoplasma basófilo, que es similar a cualquier blasto y es difícil tratar de identificar o tratar de saber si se trata de un eosinofiloblasto, un neutrofiloblasto o cualquier otro tipo de blasto. Sin embargo, si este blasto ya está en una etapa de maduración en donde prácticamente está a punto de pasar al promielocito, es probable que esos gránulos positivos a mieloperoxidasa por citoquímica enzimática tengan un patrón titorial totalmente diferente al que vemos en los neutrófilos. Es decir, es un patrón con unos gránulos más gruesos que por la parte de adentro se ve ese cristal blanco que veíamos en fotomicrografías de la diapositiva anterior y que además sería una mieloperoxidasa resistente a cianuro. Y esta es la forma precisamente de encaminar el diagnóstico hacia una leucemia probablemente aguda de eosinófilos, que ni incluso no está documentado en la OMS,
por los pocos casos que realmente se tienen, pero además porque la forma del diagnóstico no depende del inmunofenotipo, sino más bien depende del uso de estas tinciones citoquímicas que con frecuencia ya no se utilizan en los laboratorios convencionales. Así que la primera etapa no la va a poder realmente definir como si que realmente se trate de un eosinofiloblasto. La siguiente etapa corresponde a un promielocito eosinófilo, en donde vemos pues abundante gránulos primarios, ¿no? Y en este sentido, pues tampoco es diferente a los promielocitos de la línea de los, sobre todo de la línea de los neutrófilos. Entonces, no habrá ninguna diferencia y por lo tanto tampoco se puede distinguir. Sin embargo, ya en la tercera etapa, en la etapa que corresponde al mielocito eosinófilo, ya hay una distinción con respecto a los otros mielocitos de los otros granulocitos. Por ejemplo, en este caso, además de tener las características del núcleo, además de tener restos de nucleolo, una cromatina ya no tan fina como las etapas previas, pero todavía sigue siendo fina, un núcleo que es más excéntrico, es decir, que se pega a una zona de la membrana de estas células, pues tenemos un tipo de gránulo con tres colores diferentes. Y eso hay que comprenderlo perfectamente. Recuerden que el color del gránulo primario pues está dado por la llegada, por ejemplo, de mucopolisacáridos, que en la etapa de promielocito hay una gran cantidad de mucopolisacáridos y por eso se ven de este color morado, rojo, vino tinto. Sin embargo, cuando el promielocito pasa a ser un mielocito, empiezan a llegar unas enzimas conocidas como mucopolisacaridasas que degradan el mucopolisacárido y por lo tanto van perdiendo el color, no el contenido granular, pero sí ese mucopolisacárido que tenía. ¿De acuerdo? Y entonces se va perdiendo ese color morado. En esta etapa del mielocito eosinófilos, pues encontramos tres colores porque el primero, el más morado, correspondería al gránulo más primitivo o más joven, aquel que tiene una gran cantidad de mucopolisacáridos. El segundo color del gránulo sería el color gris, en donde hay una mezcla de un mucopolisacárido que está empezando a ser degradado y la llegada de esa proteína catiónica que tiene afinidad por la eosina y entonces se mezclan los colores morado con naranja en proporciones iguales y entonces da un color grisáceo. Y después tenemos otro color que es el color totalmente naranja. Entonces, como pueden ver, tenemos tres colores en un mismo gránulo y repito, va a depender de la llegada de ciertas sustancias para permitir esas coloraciones. Y esto ha sido una controversia porque si usted no va a la médula ósea y no ve las células normales en una médula ósea normal o en una médula ósea que incluso puede tener una eosinofilia reactiva, pues se va a perder de toda la maduración de la línea de los eosinófilos, porque en un paciente normal en donde los eosinófilos no son muchos, pues por supuesto tampoco en la médula ósea. Muchas veces los mielocitos pasan por desapercibidos. Aunque si usted se da cuenta, tener los tres gránulos ya es suficiente como para decir que estamos hablando de un mielocito. Poco a poco vamos a ir viendo. El metamielocito, el eosinófilo en banda y el eosinófilo totalmente maduro, pues si ustedes se dan cuenta ya no tiene otro color de gránulo más que el color naranja, porque se ha degradado todo el mucopolisacárido. Y eso hay que entenderlo. Entonces, fíjense algo curioso. La Sociedad Americana de Hematología, como otras instancias, han publicado que existen células que se llaman células Arlequín. Es muy complicado tratar de dar nombre a lo que ya tiene un nombre, porque de por sí la hematología en la parte morfológica, pues ya tenemos un montón de nombre, no deberíamos buscar más nombres a las cosas. Entonces, yo no estoy totalmente de acuerdo con llamarle células Arlequín, es una postura muy personal, pero tampoco estoy tan de acuerdo que muchos autores dicen es que se trata solamente de mielocitos. Aquí hay que tener en claro una cosa. Si bien es cierto, en ciertas neoplasias que involucran a eosinófilos, como es el caso de la leucemia mieloblástica aguda o leucemia mielomonoblástica aguda de la línea eosinofílica con inversión o translocación del 16, si bien es cierto, hay una gran cantidad de eosinófilos en diferentes estadios de maduración, algunos van a corresponder a típicos mielocitos de la línea de los eosinófilos. ¿De acuerdo? En donde vamos a encontrar los tres tipos de gránulos. Y por otra parte, vamos a tener células que ya son totalmente maduras, que ya están en un estadio de maduración más avanzado, por ejemplo, un mielocito, una banda o un eosinófilo maduro, y siguen conservando esos gránulos morados. ¿Qué está pasando ahí? Que hay una sincronía madurativa entre lo que corresponde a la célula en su núcleo y lo que corresponde al color del gránulo. Y entonces estamos hablando de algo que muy probablemente forme parte del cuadro morfológico de la neoplasia. ¿De acuerdo? Entonces hay que considerar dos cosas. No es que se trate de una célula híbrida, es lo único con lo que no estoy de acuerdo que digan los autores. Es que en estas leucemias hay células híbridas. No.
Simple y sencillamente es una maduración que puede ser una maduración normal, en el caso del mielocito eosinófilo, o puede ser una sincronía madurativa entre lo que corresponde al núcleo de la célula y los gránulos que ya no deberían tener un color morado y lo siguen teniendo hasta la etapa final. ¿De acuerdo? Pero eso es una postura muy personal. Hay equipos, por supuesto, que te permiten evaluar los eosinófilos. Sin embargo, hay que tener muchísimo cuidado porque a pesar de que estos equipos son sensibles para demostrar la cantidad de eosinófilos, porque hacen un diferencial con respecto al tamaño y a la cantidad de mieloperoxidasa, tenga en consideración que muchas veces cuando hablamos de eosinofilias clonales en el orden de una neoplasia, muchos de los eosinófilos van a ser tan displásicos, es decir, van a tener pocos gránulos o van a ser totalmente agranulares, que precisamente esos eosinófilos van a pasar, no se van a colocar en donde el sitio donde está, donde generalmente se ubican estos gráficos, pueden estar en el sitio de los neutrófilos o en el sitio de los monocitos. Por eso estas guías, y lo vamos a ver más adelante, nos exigen que siempre que haya una eosinofilia persistente, una hipereosinofilia persistente de más de 6 meses de evolución, sin una causa aparente, con o sin daño orgánico, uno debe revisar el frotis de sangre periférica. Y aunque usted encuentre eosinófilos normales, eso no va a impedir que sea o que provenga de un clon neoplásico. Y aunque usted encuentre eosinófilos que no sean tan bonitos, tampoco le va a decir que se trate de una condición neoplásica. Precisamente por eso se requieren hacer estudios adicionales, que son los que vamos a hablar el día de hoy, para precisamente dejar de manifiesto que se trata de una eosinofilia o reactiva o parte de un clon neoplásico o bien de una condición idiopática. ¿De acuerdo? Y entonces en este sentido tenemos dos conceptos que hay que definir claramente, la hipereosinofilia y el síndrome hipereosinofílico. Y por esto nos vamos a apoyar con la propuesta de Chusit y colaboradores, en donde nos hablan que una hipereosinofilia se refiere a un recuento de eosinófilos mayor o igual de 1500 células por microlitros y que persista durante al menos 6 meses, para la cual no se encuentra una causa subyacente y se asocie con signos de afectación y disfunción orgánica. Cuando hablamos de hipereosinofilia como tal, es porque no encontramos una causa subyacente, pero no hay daño orgánico. Si ya hay un daño orgánico, ya es un síndrome hipereosinofílico. Si ese síndrome hipereosinofílico, es decir, si hay una cantidad aumentada de eosinófilos persistente, que a veces incluso ni necesariamente tiene que llegar a los 6 meses, con que haya daño orgánico y cumpla con el requisito de la cantidad de eosinófilos en sangre, es suficiente como para denominarlo síndrome hipereosinofílico, que puede estar asociado a una condición o puede ser idiopático, y eso va a depender si encontramos una causa subyacente. Vean, no se debe suspender el tratamiento en pacientes con hipereosinofilia de menos de 6 meses de duración que tengan evidencia de daño orgánico, porque si lo suspendemos es obvio que esos eosinófilos están pasando a tejidos, se están degranulando, están provocando fibrosis, están generando daño, por ejemplo, en el miocardio y están lesionando al corazón. O bien, por ejemplo, a un proceso alérgico, a una enfermedad renal crónica, a una hepatopatía, a una reacción de hipersensibilidad, que incluso algunos medicamentos generan eosinofilia y eso hay que considerarlo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la eosinofilia es moderada y sobre todo cuando es persistente y sobre todo cuando no encontramos un dato clínico que asocie esa eosinofilia? Lo importante es tratar de definir si esa eosinofilia ya está provocando daño orgánico o no, porque de eso va a depender el tratamiento. Y bien, entonces decíamos, según la Organización Mundial de la Salud, la hipereosinofilia idiopática es una eosinofilia con un recuento de eosinófilos mayor o igual a 1500 células por microlitros que persiste durante más o menos 6 meses, para lo cual no se encuentra una causa subyacente. Si hay signos de afectación y disfunción de órganos, entonces ya hablamos de un síndrome hipereosinofílico idiopático. ¿Y por qué idiopático? Porque no estamos encontrando la causa subyacente, sin embargo, ya estamos viendo que hay afectación en órganos. Hablar de la producción y la activación de estas células pues depende de factores de crecimiento y de ciertas citocinas como la interleucina 3, la interleucina 5 y el factor de crecimiento estimulantes de colonia de granulocitos y de monocitos. Y esto es importante porque por medio de eso podemos explicar, por ejemplo, lo que pasa con el asma. En el asma quiero que vean cómo ciertos estímulos permiten la activación, daño y activación de células que se encuentran en el epitelio de las vías respiratorias. Y estas células, al estarse estimulando, que no debería suceder, empiezan a producir ciertas moléculas que son captadas por las células dendríticas presentadoras de antígeno. Estas células dendríticas presentadoras de antígeno que se encuentran justamente en la dermis y en la epidermis
captan esas moléculas, ese antígeno, y lo llevan a los ganglios linfáticos adyacentes, donde hacen una presentación antigénica, justamente se los presentan a los linfocitos T, CD4, TH2. Y vean que estos suceden dos cosas. Estos linfocitos TCD4, TH2 maduran y algunos se van a la sangre periférica, pero vean que otros van a estimular a los linfocitos B para que maduren, pero lejos de hacer un cambio de clase a una IgA o a una IgG, hacen un cambio de clase y producción de inmunoglobulina de tipo E. Y fíjense cómo estas células plasmáticas productoras de IgE y estos linfocitos TCD4, TH2 van a permitir justamente la activación, la acumulación de mastocitos, eosinófilos y basófilos. Y quiero que vean cómo la célula plasmática empieza a liberar estos anticuerpos de tipo IgE y justamente los mastocitos y los basófilos tienen receptor para esas moléculas y entonces estos mastocitos, la activación de estos mastocitos, la activación de estos basófilos, todo esto está sucediendo en el tejido, pues promueve a que se degranulen y recuerden que estos gránulos son ricos en heparina e histamina. Y la histamina es la que justamente va a provocar estos cambios en las células de Globet para que produzcan más moco, para que se contraiga el músculo liso, para que el flujo de la respiración se haga con dificultad en estos pacientes con asma. Así que el problema que tenemos aquí no es sobre los eosinófilos, más bien es sobre los mastocitos, es sobre la hiperhistaminemia que se está produciendo en estos pacientes. Por supuesto, el hecho de que los mastocitos, el hecho de que las células plasmáticas produzcan IgE, van a inducir a estas células también a que se produzcan interleucina 5, interleucina 13, y entonces estas interleucinas van a permitir la activación, la proliferación, la llegada, la acumulación de mastocitos, eosinófilos y basófilos. Y en el caso de los eosinófilos, pues por supuesto van a permitir o va a haber una degranulación y va a haber daño a nivel tisular. Entonces, muchas veces, si ustedes se dan cuenta, a veces eh, tenemos un proceso alérgico muy bien establecido clínicamente. Y sin embargo, cuando hacemos el recuento de eosinófilos, los eosinófilos todavía están dentro del valor normal de referencia y se solicita la IgE y la IgE es la que está elevada, porque pueden o no estar elevados los eosinófilos, porque los eosinófilos finalmente es una respuesta secundaria, lo que realmente está produciendo todo este cuadro que corresponde al aumento de los mastocitos y a la hiperhistaminemia. ¿De acuerdo? Y aquí están viendo. Los mastocitos, dependiendo del lugar donde se degranulen, es el daño orgánico que va a producir. ¿De acuerdo? En este sentido, fíjense que incluso la Organización Mundial de la Salud crea un grupo de clasificación que ninguno de nosotros entiende por qué razón se ha creado este grupo y además se conserva, que son aquellas neoplasias linfoides y mieloides con eosinofilia y reordenamiento de genes, por ejemplo, en el receptor de factor de crecimiento derivado alfa, en el factor de plaquetas factor derivado de plaquetas beta, factor de crecimiento derivado de fibroblastos y una nueva entidad que se llama PSM1-YAC. Y es curioso porque ellos nos dicen que estos eosinófilos se aumentan precisamente por la actividad de estas tirosincinasa, porque actúan como una especie de tirosincinasa, y que algunos de estos pacientes se ven beneficiados con inhibidores de tirosincinasa, pero vamos a ver más adelante que ni siquiera el hecho de tener una neoplasia así de este tipo garantiza que va a tener una respuesta deseable ante los inhibidores de tirosincinasa como el imatinib. Entonces, aparte, recuerde que aquí está mezclando mieloide con linfoide, crónicas con agudas, mielodisplásicas con agudas o con crónicas, y el tratamiento tiene que ser diferente. Puedes adicionar un tratamiento, pero eso no va a depender de que el paciente responda totalmente. Entonces, no sabemos por qué razón, pero recuerden que las guías, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, están también dedicadas o están hechas para aquellas personas que van a tratar a pacientes. Son hematólogos clínicos. Así que aquí tenemos la parte de laboratorio y tenemos la parte clínica. ¿De acuerdo? Y en esta fotografía usted puede ver algunas de las alteraciones, lo más normal, ¿no? Pero vean, por ejemplo, en el cuadro de arriba, a la derecha, tenemos un eosinófilo que además de que los gránulos son muy pequeñitos, que parece un polvo, están distribuidos de manera anormal porque no están distribuidos en todo el eosinófilo. Y vean cómo hay vacuolas citoplásmicas. Si nos pasamos a la imagen de abajo, en la parte de en medio, en la primera imagen, vean, además de tener vacuolas, tenemos un núcleo que sí es, digamos, trilobular, si usted lo quiere ver, pero está demasiado alargado. Eso ya no es normal.
En el caso del de al lado, pues eso corresponde a un metamielocito de la línea de los eosinófilos, que rara vez usted lo va a ver en la sangre. Ese no tiene ningún problema, digamos, morfológicamente anormal. Quizás un poquito de falta de granos. Pero vea el de abajo. El de abajo, el óvulo no parece ser el más bonito, pero tampoco el más feo. Pero si usted se da cuenta, vean que hay vacuolas y hay gránulos de color morado. ¿Por qué hay gránulos morados en una célula que se supone ya cumplió su último estadio de maduración? Y esas son las características morfológicas que uno debe buscar en la eosinofilia para identificar si se trata de una eosinofilia reactiva o una eosinofilia de orden clonal. Por supuesto, habrán otros datos como la cantidad de blastos que ya te estaría indicando de una leucemia, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y recuerden una cosa, la morfología es sugerente de algo, pero hoy día no es diagnóstica. En la mayor parte de los casos requerimos de estudios adicionales para que, por supuesto, se pueda completar el estudio y se pueda establecer diagnóstico y pronóstico. En condiciones normales, los eosinófilos los encontramos en los órganos linfoides, en la mucosa del tracto gastrointestinal, en el útero, pero en condiciones anormales, y es ahí donde comienza el problema cuando se aumentan los eosinófilos, pues van a infiltrar piel, corazón, pulmones, van a ocasionar fibrosis, van a ocasionar trombosis. Vean, por ejemplo, este es un corte histológico de una parte del corazón, y vean cómo hay un aumento de eosinófilos que se están degranulando, que están ocasionando fibrosis en ese órgano, que están dañando ese órgano, está muy comprometido. ¿De acuerdo? Y aquí vemos las causas de eosinofilia, que pueden ser primaria, secundaria o reactiva, o totalmente idiopática. Una cosa que llama la atención es que el síndrome hipereosinofílico afecta predominantemente a los hombres, en una proporción bastante desequilibrada. Vean, una relación 9-1. Por cada 9 hombres solamente se va afectada a una mujer. Y esto se debe a que esta fusión de gen FIP1L1 y el factor y el receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas alfa se produce exclusivamente casi en hombres. Se produce exclusivamente, casi exclusivamente en hombres. Esta es la razón por la cual hay una eosinofilia en estos pacientes. Pero si usted hace un estudio y se han hecho, si quita todos esos pacientes que se ha demostrado que tienen esta fusión de gen y solamente deja a los hombres y mujeres que tienen hiperosinofilia sin esta función, el comportamiento es similar. ¿De acuerdo? Y entonces vea cómo, si bien es cierto las condiciones reactivas, las tiene que evaluar. Creo que voy en buen tiempo. Hay una pregunta, pero no la puedo ver. Lamentablemente no la puedo ver. Si hay algún problema con el audio o el video, por favor me lo hacen saber las personas encargadas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una tabla donde vienen todas las condiciones que nos pueden originar una eosinofilia y que pueden, no necesariamente, quizás algunas son más frecuentes que otras en el sentido de la generación de una hipereosinofilia, pero no siempre, y eso hay que considerarlo también. ¿De acuerdo? No vamos a hablar de cada una de ellas. Más adelante, si quieren, les paso esa tabla. Aquí está una eosinofilia clonal, por supuesto, y una eosinofilia idiopática. Esto llama mucho la atención. Es una fotografía que además de que la calidad es extremadamente maravillosa, pues aquí coloqué, digamos, todo el argumento o la frase que coloca el autor de esta imagen, ¿no? Dice, eosinófilos, basófilos o definitivamente ambos. ¿De acuerdo? Entonces, él dice que en ciertas neoplasias como la leucemia mieloblástica aguda con inversión o translocación del 16, en donde hay una fusión de genes del core binding factor y la cadena pesada de la miosina 11, sucede que aumentan los eosinófilos y en la médula ósea, y esto sucede en la médula ósea, no lo va a ver en la sangre, y en la médula ósea, estos eosinófilos están en diferentes estadios de maduración y muchas veces vemos estos eosinófilos que tienen gránulos naranjas, que tienen gránulos morados y que tienen gránulos grises. Entonces ellos dicen, el problema no son los gránulos grises, el problema no son los gránulos naranjas, el problema es que tiene gránulos morados y por lo tanto yo pienso que, fíjense la forma de pensar, que se trata de una célula híbrida entre eosinófilo y basófilo. No, sí puede corresponder a parte de lo que origina como tal esas mutaciones y que conllevan a esa neoplasia y que no necesariamente. Es decir, puede ser un mielocito eosinófilo en un estadio de maduración normal, o puede ser una célula que tenga una sincronía madurativa entre lo que representa el núcleo y el color del gránulo que ya no debería tener ese color morado, pero no son células híbridas entre eosinófilos y basófilos. Eso hay que comprenderlo. ¿De acuerdo? Decíamos, incluso la OMS ha creado dentro de esto. Vean que el aumento de los eosinófilos siempre hay que tener mucho cuidado porque va a producir fibrosis endomiocárdica, lesión valvular cardíaca, fibrosis pulmonar. Es decir,
hay ciertos órganos que son los más dañados por los eosinófilos cuando ya los empiezan a infiltrar. Y tenemos esta serie o esta clasificación de las neoplasias mieloides y linfoides asociados a sinofilias con la mutación en estos receptores. Y vean que, si bien es cierto, algunas responden a inhibidores de tirosina quinasa, pero no va a ser el único tratamiento que les vas a dar, porque necesitas un cóctel para una leucemia aguda. Vean que en el caso de aquellos que tienen mutado el receptor del factor de crecimiento derivado de fibroblastos, tienen un pésimo pronóstico y no responden a inhibidores de tirosina quinasa. Y aquellos que tienen mutación en JAK2, pues puede dársele rusolitinib, ¿de acuerdo? Pero aún así requiere de un cóctel de medicamentos. Ponemos otro caso, vean, o ponemos un caso. Dice un inusual caso para una eosinofilia neoplásica. Y vean, lo que se observa en es interesante estos casos porque muchos pasan realmente totalmente por desapercibidos. Había una hipereosinofilia, que es notable, y si usted se da cuenta, incluso los eosinófilos parecen totalmente normales, ¿no? Sin embargo, cuando ya se empieza a hacer el estudio, incluso el abordaje clínico, la anamnesis muy bien detallada, y se descartan todas las condiciones reactivas, entonces una de las cosas que puede sugerir, y ojo, estamos hablando de pacientes adultos, la edad es algo importantísimo. Y ahorita vamos a ver por qué estoy en contra de aquellos autores que dicen, es que esto es una leucemia eosinofílica crónica y pum, te avientan la imagen y te la colocan así de la sangre periférica, por favor. Ahora vamos a ver un caso en donde si no tiene mucho cuidado se puede equivocar el diagnóstico y el pronóstico, por supuesto. Pero vean, este caso era una gran cantidad de eosinófilos, habían por ahí unos cuantos linfocitos, ni siquiera estaban aumentados, pero cuando se hace la citometría de flujo con inmunomarcaje para evaluar sobre todo el caso de los linfocitos T, vean que habían poblaciones, esa población azul que usted ve, la población roja es una población que tiene CD3 y CD5, ¿no? Que ahí estarían los linfocitos TCD4 y estarían los linfocitos TCD8. Es una citometría en sangre periférica. Pero lo que está encerrado en la casilla, que es de azul, son linfocitos que tienen CD5, pero que no tienen CD3. ¿De acuerdo? Y vean que incluso se hace un cruzamiento entre CD4 y CD8. Por supuesto, hay linfocitos que tienen CD4, hay linfocitos que tienen CD8, no se ven dobles negativos, pero esa población azul que no tenía CD3, pero que sí tenía CD5, tiene CD4. Es decir, es una población que carece de CD3 y que tiene CD4. Y entonces se encontró un aumento de linfocitos T atípicos, el 48%, con una población CD3 negativa, CD7 negativa, CD5 positiva, CD4 positiva, CD2 positiva, CD8 negativa. ¿Qué es lo atípico aquí? Que no tiene marcadores linfoides T que debería tenerlos, como el CD3 o como el CD7. Y entonces esto se llama síndrome hipereosinofílico variante linfocítica. ¿Por qué es necesario diagnosticarlo? Porque muchos de estos pacientes ya tienen una proliferación de células clonales que a futuro van a aumentar su producción y van a conllevar o pueden conllevar a un linfoma de alto grado. ¿De acuerdo? Y esta es la fisiopatología de esta enfermedad. No vamos a explicarlo, por supuesto, todo este material que se ha diseñado. Simple y sencillamente quiero que se entienda cómo los linfocitos con estas características atípicos, inmunofenotípicamente hablando, que tienen, por ejemplo, los más comunes que se han encontrado es la deficiencia de CD3 con expresión de CD4, pero también puede ser que tengan CD3, pero que sean CD4 negativo, CD8 negativo, TCR alfa beta, es decir, que sean dobles negativos, o que sean linfocitos con CD4, pero con CD7 negativo. Es decir, esas clonas son atípicas, no porque no estén presentes. Por ejemplo, en el caso de los dobles negativos pueden estar presentes, pero en una baja proporción. Pero si ya usted la ve en citometría de flujo, haciendo, digamos, un conteo normal, entonces quiere decir que esa población ya está aumentando y puede ser un proceso clonal. Y quiero que vean cómo estos linfocitos en la parte de abajo empiezan a secretar interleucinas como la interleucina 4 y la interleucina 5. Los eosinófilos, por supuesto, tienen estos receptores y al estimularse generan una cascada de activación, activando a JAK, activando a STAT y permitiendo un crecimiento y diferenciación de los eosinófilos. Así que, ¿dónde está la inmunoglobulina E? ¿De acuerdo? Pero es algo que debemos de cuantificar.
Por eso decíamos, en un proceso alérgico muchas veces encontramos el aumento de los eosinófilos, pero si no lo encuentra, no necesariamente deja de ser un proceso alérgico. Debe por fuerza cuantificar la IgE, porque aquí lo que está estimulando a los eosinófilos son las interleucinas, no las inmunoglobulinas. ¿De acuerdo? Las inmunoglobulinas activan a los mastocitos y a los basófilos y es lo que ocasiona el cuadro clínico del paciente. Ahora vamos a ver este caso. Vamos a ver qué les parece. Se trata de un paciente masculino de 23 años de edad, 23 años, perdón. Es referido a nuestro centro de diagnóstico por eosinofilia de causa no determinada. La historia clínica no reveló problemas compatibles con procesos alérgicos, enfermedades autoinmunes, problemas en la piel. No se evidenció hepatoesplenomegalia ni adenomegalias palpables. Ojo con eso, porque es todo el abordaje clínico que se tiene que hacer. Y es cierto, el clínico tiene que hacer ese abordaje, pero si al clínico se le olvida, usted debe saber cuáles son los estudios que debe de ir sugiriendo, incluso no necesariamente ser eh, estudios de laboratorio, pero usted los conoce y puede sugerirlo. Es una sugerencia, no algo que se tenga que hacer por obligación. Eso es por beneficio del paciente. Pero quiero que vean una hemoglobina totalmente normal, con índices eritrocitarios normales, con una cantidad de reticulocitos normales, con una cantidad de plaquetas que si bien es cierto, está muy cercana al valor mínimo de referencia, todavía es normal. Pero vean la cantidad de leucocitos, señores. 58.100 leucocitos. Y de esos 58.100 leucocitos, el 68% era de eosinófilos, que corresponde más o menos a 39.508 células por microlitros. Imagínense, si el valor máximo de referencia en un paciente adulto es de 500 células por microlitro, fíjense cuántas veces está aumentado aquí. ¿De acuerdo? Es una hipereosinofilia grave. Ahora hay que buscar la causa. Esto era una actividad que quería hacer con ustedes, pero bueno, por la falta de tiempo vamos a avanzar un poco más. Y vean lo que encontramos. Me parece que todos estamos en el entendido que son eosinófilos y basófilos totalmente anormales, con falta de gránulos, hipogranulares o totalmente granulares. Quiero que vean el de la derecha, en la esquina superior derecha, de la derecha. Vean, eso es un eosinófilo. Ahí se le ven unos pequeños manchoncitos de granulitos y correspondía a los eosinófilos. Claro, en el microscopio se ve mucho mejor, pero correspondía a un eosinófilo. Y vean, si usted no tiene cuidado con al hacer el frotis de sangre periférica o incluso revisar el frotis de sangre periférica, pues puede, esto los puede confundir con monocitos, ¿por qué no? El equipo, no usted. ¿De acuerdo? Algunos que tenían núcleos totalmente redondos con falta de gránulos, una distribución anormal de gránulos. Creo que a nadie le queda duda que están feos. Eso es displasia. ¿De acuerdo? Pero, a ver, señores, la pregunta que yo les iba a hacer es, ¿qué se observan? ¿Qué pruebas deberían realizar y qué diagnóstico sugieren? Y aquí es donde no estoy de acuerdo con aquellas personas que se les hace fácil decir una leucemia eosinofílica crónica y avienta la sangre periférica. Jamás se debe establecer un diagnóstico de leucemia eosinofílica crónica si no se han hecho los estudios apropiados y no se ha hecho un aspirado y biopsia de médula ósea y sobre todo no se han hecho los estudios que se deben sugerir como estudios genéticos y moleculares para demostrar que se trata de una leucemia eosinofílica crónica. Es más fácil que usted encuentre una neoplasia que involucre a los eosinófilos como parte de un clon anormal o como parte reactiva a una leucemia eosinofílica crónica. Así se lo digo. Y la edad es muy importante. Error para aquella persona que publica y dice una leucemia eosinofílica crónica y no coloca el error. Eso es un gravísimo error. ¿Por qué? Porque vean, en el momento que nos llega este paciente, la verdad nos hizo pensar muchísimo, porque 23 años de edad, yo no puedo pensar en una leucemia granulocítica crónica. No es que no haya, pero son casos extremadamente raros. Una leucemia eosinofílica crónica a 23 años de edad es extremadamente raro. Entonces, ya habían cosas que no eran compatibles con la edad. Por eso es necesario tener en cuenta los aspectos clínicos de la edad y los estudios que va a sugerir. ¿De acuerdo? Y entonces, caray, se me pasó. Debemos colocar los datos, ¿sí? Se hace una descripción de lo que vemos. Decimos que hay importante eosinofilia y vasofilia, leucocitosis neutrofílica con desviación a la izquierda, más monocitosis absoluta. Y sugerimos la cuantificación de la inmunoglobulina E. No nos parecía, por supuesto, una condición reactiva. Se deberían hacer estudios para el Mintos. Por supuesto, aquí no conocíamos los antecedentes clínicos, solamente se envió como un paciente que tenía una eosinofilia y que querían que la evaluáramos y era todo.
Y, por supuesto, se debía considerar la determinación de BCR-ABL y JAK2 por biología molecular, a pesar, dijimos, de la edad del paciente. Ojo, se sugirieron también estudios complementarios de imagen, en donde no se revelaron organomegalia, no se reveló adenopatías, radiografía de tórax, tomografía computarizada, ecocardiogramas, troponinas, sin anormalidades pulmonares. Vean que tampoco estábamos pensando en un problema tipo pulmonar o cardíaco, pero también hay que evaluarlo no solamente porque pensemos que la eosinofilia está dado por una condición reactiva a estos órganos, por ejemplo, el hígado o el pulmón, sino que qué tanto daño están sufriendo, si esas células se están infiltrando y están dañando esos órganos. Porque ya no solamente vamos a ver, ya no vamos a tratar la leucemia, sino también el daño orgánico que está produciéndose. Ahora, nosotros no pudimos establecer el diagnóstico porque revisamos de pie a cabeza buscando precisamente blastos, no encontramos. Hicimos hasta concentrado de leucocitos que no era necesario, no encontramos blastos. La realidad es que no había ningún bendito blasto. Hicimos un conteo de 1000 células, no de 100 células, 1000 células, no encontramos un blasto. Y entonces, ya con todo esto que teníamos, le hablamos con el internista y le dijimos, ¿saben qué? Se requiere un aspirado y una biopsia de médula ósea si no se encuentra una causa. Y entonces se hace un aspirado y una biopsia de médula ósea y el patólogo informa que hay un clúster de células linfoides CD10 positivo, CD19 positivo, CD34 positivo y por citometría de flujo con inmunomarcaje TDT positivo y por supuesto el aumento de eosinófilos, ¿no? Y el diagnóstico, vean, una leucemia linfoblástica aguda B con eosinofilia y no que era una leucemia eosinofílica crónica. Entonces, vean por qué la importancia de ir abordando estos casos de manera estratégica y conociendo qué vamos a ir haciendo en cada uno de estos puntos. Y es que en la clasificación de la OMS, que seguramente lo van a ver con alguno de mis compañeros, en la neoplasias de precursores linfoides hay una que es leucemia o linfoma linfoblástico de células B sin otra especificación y otras que tienen alteraciones con anormalidades genéticas recurrentes, que este grupo cada vez se va a hacer más amplio. ¿Por qué? Porque cada vez vamos conociendo, vamos empleando más los estudios genéticos, moleculares, secuenciación de genes, y nos van aportando alteraciones que son importantes para el diagnóstico, sobre todo para el pronóstico del paciente. Y entonces, aunque aquí no se hicieron estos estudios, porque pues, la realidad es que no siempre se pueden hacer estos estudios, vean que estos pacientes que tienen eosinofilia tienen una translocación que es la translocación 514 que involucran la cadena pesada de la inmunoglobulina y la interleucina 3. Y entonces promueve a un aumento de eosinófilos. Y lo que más llama la atención son los eosinófilos, porque lo que más aumenta, muchas veces ni siquiera salen los blastos a la sangre periférica, sino que se quedan atascados en la médula ósea y por eso la necesidad de hacer una biopsia y aspirado de médula ósea. Se empieza el tratamiento y entonces empezamos a tener citopenia como parte del tratamiento. Eso pues está totalmente documentado. Empezamos a evaluar el paciente poco a poco, ¿no? Pero vean en este reporte, en el tercer reporte incluso, decimos que en un concentrado de leucocitos tampoco se observaron blastos. Nunca pudimos demostrar la presencia de blastos precursores, en este caso en la sangre periférica, porque no habían. ¿De acuerdo? No porque no los hayamos buscado, los rastreamos, pero no pudimos encontrarlo, incluso posterior a tratamiento. Pero lo que sí estábamos viendo es que los eosinófilos, vean, en la descripción dice, ambas células con algunas características morfológicas similares a las descritas en el primer reporte. ¿Qué le estaba yo diciendo al médico tratante? Cuidado, porque el hecho de que hayan bajado los leucocitos, el hecho de que hayan bajado los eosinófilos, no implica que tu paciente ya está teniendo una buena respuesta. Los eosinófilos están ahí y si están ahí debes tener cuidado. Y le sugerimos, por supuesto, hacer un aspirado de médula ósea para evaluar al paciente con la técnica de enfermedad mínima residual o medible residual. ¿De acuerdo? Y así tuvimos al paciente, lo estuvimos evaluando y siempre dijimos, desde que empezamos a ver esto, dijimos, no, el paciente no está curado, no está curado, no está curado. Esta es su sexta biometría hemática y hace poco llegó su mamá para hacerse estudios ella. Le preguntamos que si tenía que si había sido paciente de nosotros, nos dijo que no, pero que su hijo sí había sido uno de nuestros pacientes. Le pregunté que si quién era su hijo y me dijo el paciente que tenía leucemia aguda. Y cuando me dijo tenía, la señora lloró, ¿no? Ya saben el desenlace de todo esto. No estaba curado el paciente. La realidad es que aún aunque se dé un cóctel de tratamientos farmacológicos, quimioterapéuticos y se adicionen los inhibidores de tirosinquinasa,
La realidad es que estamos a veces muy lejos de salvar a estos pacientes. Pero bueno, la cuestión aquí es hacer bien el trabajo, la parte del laboratorio que le corresponde a cada quien. Y entonces, la evaluación de la eosinofilia pues requiere investigar posibles causas subyacentes y sobre todo evaluar daños, porque eso es lo más importante. Si hay una hipereosinofilia pero no hay daño orgánico, eso está bien. Nos da tiempo a buscar otras causas, ¿no? Pero si ya hay daño orgánico, ya hay que empezar tratamiento. Entonces, aquí debe haber una interacción entre el médico y, por supuesto, el personal de laboratorio, un historial médico detallado que incluya una evaluación de trastornos alérgicos como asma, eczema, urticaria, eh, alergias, viajes recientes, pensando, por ejemplo, en una parasitosis, una cosa así, medicamentos asociados a sinofilia y no olvidarse de los síntomas B, tratando de, pues probablemente también tenga que ver con una leucemia o un linfoma que aumente como parte reactiva o clonar los eosinófilos. Evaluar los síntomas cardiorrespiratorios y gastrointestinales. Examen físico detallado en búsqueda de erupciones cutáneas, linfadenopatías, organomegalias. Realizar un hemograma completo y examinar una extensión de sangre, un frotis de sangre periférica, porque repito, al ser los eosinófilos muchas veces displásicos, pues a veces los equipos se equivocan al momento de quererlos ubicar en una zona. Entonces, pues esto es parte importante de de lo que va a ser el personal de laboratorio. Las características citológicas de los eosinófilos no son útiles en el diagnóstico diferencial, dado que pueden ocurrir anomalías llamativas en la eosinofilia reactiva y a veces los eosinófilos clonales son citológicamente bastante normales. Entonces, como les dije, la morfología es sugerente de algo, pero no diagnóstica. Pero sí encamina mucho el diagnóstico, eso sí, ¿de acuerdo? Pero es la parte que le corresponde al personal del laboratorio. Realizar pruebas de rutina para determinar perfil renal, hepático, óseo, lactato deshidrogenasa, BCG y proteína C reactiva, que son para evaluar probablemente un proceso inflamatorio crónico, ¿no? Que pudiera estimular a los eosinófilos. Si los eosinófilos no son muchos, se pueden utilizar estas pruebas e ir viendo cuál sería la posible clase. Entonces aquí tenemos como una tabla en donde nos dice qué es lo que se debe hacer en cada uno de estos pacientes. Si es una eosinofilia leve o moderada, pues empezar con un conteo sanguíneo completo, frotis de sangre periférica, pruebas bioquímicas, incluido las que habíamos dicho, velocidad de sedimentación globular y o proteína C reactiva, y ensayo de vitamina B12 que está aumentado en ciertas neoplasias mieloides. Pacientes con síntomas sistémicos o aquellos con eosinofilia persistente con o sin sospecha de daño orgánico deben ser investigados por posibles causas secundarias con lo siguiente. Con aquella con sospecha etiológica alérgica, pues una inmunoglobulina E, pruebas de IG específica de alérgeno, pruebas cutáneas para alergia. En aquellos con sospecha de causa dermatológica no alérgica, una biopsia de piel. En aquellas con sospechas de una causa infecciosa, pues por supuesto evaluar las heces fecales o pruebas serológicas. En aquellos con sospecha de causa gastrointestinal, una endoscopía gastrointestinal, una amilasa sérica. Y vean algo importante, la enfermedad celíaca, esa enfermedad que se produce por el consumo del gluten, además de a largo plazo provocar una anemia eh, que puede ser de diversos nutrientes, además de ver acantocitos, ojo, pueden ver eosinófilos. Entonces, vean, cuando encontramos, por ejemplo, una anemia microcítica hipocrómica, no, pues eso cualquiera lo diagnostica, incluso ni siquiera, a veces dicen, ni siquiera es necesario ver el frotis diciendo eso. Realmente no. Pero, ¿por qué vemos el frotis? Porque si adicionalmente vemos acantocitos o vemos eosinófilos, pues entonces ahí está la causa primaria, una anemia microcítica hipocrómica por deficiencia de hierro secundaria a enfermedad celíaca. Y entonces, ¿cómo saber que se trata de una enfermedad celíaca? Lo más fácil es detectar los anticuerpos como los anticuerpos antitransglutaminasa tisular, que es pruebas que se hacen en el laboratorio. En aquellos con sospecha de un trastorno del tejido conectivo, pues estos anticuerpos como ANA, anticuerpos anti-DNA, anticuerpo contra el péptido cíclico, citrulinado cíclico. En aquellos con sospecha de vasculitis, bueno, algunos tipos de anticuerpo. En aquellos con sospecha de enfermedad respiratoria, imágenes apropiadas, como una tomografía de tórax o como, por ejemplo, una tomografía computarizada, ¿no?
En aquellos con un linfoma o neoplasia, pues ya tendrían que hacer imagen y biopsia de tejidos adecuados, el inmunofenotipado, por supuesto, el ver los reordenamientos en los genes receptores de células T. Y bueno, estas son las pruebas y va a depender, por supuesto, del órgano que esté afectado, lo que usted va a encontrar en la parte clínica, que eso le corresponde al clínico, ¿estamos de acuerdo? Sí, pero la primera parte es usted saber, primero, si tiene eosinofilia, segundo, cómo son los eosinófilos y tercero, cuáles son las pruebas que puede sugerir en un primer momento, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, una tabla o un algoritmo de cómo se debe de ir buscando las eosinofilias de orden clonal cuando los eosinófilos están aumentados, cuando se han descartado todas las causas, que no hay una causa subyacente obvia, pues hay que hacer un análisis de sangre periférica en busca de esta fusión de genes mediante FIS o mediante PCR, una triptasa sérica de mastocitos, porque resulta ser que la mastocitosis puede producir aumento de eosinófilos. Un aspirado de médula ósea, biopsia con trépano y análisis citogenético. Y pues si hay ciertas alteraciones genéticas, pues te puedes ir derivando hacia una parte. Si no las hay, pues puedes buscar otras alteraciones. Y una de ellas, fíjense, es esto que conocemos como hiperosinofilia variante linfocítica, que es un caso que les presentaba yo que es bastante interesante porque lo único que tiene que hacer realmente es una cuantificación de su población de linfocitos, en donde va a demostrar que los linfocitos de una población, sobre todo o frecuentemente la CD4, carece de CD3. ¿De acuerdo? Y entonces con esto, pues concluimos esta parte de la plática, de la guía de la eosinofilia. Estos son los artículos o la bibliografía que se ha investigado por si usted quiere documentarse, pues ahí está, para que son artículos de libre descarga y me parece que es importante para el personal de laboratorio y para el personal clínico. Y que ya se deje de pensar esa única opción como que la eosinofilia es por el mintos y por alergia, porque todo el mundo piensa en eso. Y bueno, eso es lo más fácil de diagnosticar. Un niño que conoce la hematología podría hacerlo. La cuestión es cuando te presentas una eosinofilia que no es por esas causas. ¿Qué hacemos? ¿De acuerdo? Con esto concluyo mi plática. No sé si tienen alguna pregunta o el químico, los organizadores tienen alguna pregunta. Yo prácticamente invitarles al diplomado, ¿no? Me parece que, si me lo permite el químico, me parece que el diplomado reúne un requisito importante. Primero que ellos fueron mis maestros en el Instituto de Hematopatología. Uno de ellos sabe de citometría de flujo con inmunomarcaje, el otro está involucrado en la parte hematológica, nada más se dedica a ver problemas hematológicos, y pues su servidor que ya está en la parte de afuera, que no solamente ve problemas hematológicos, se ha dedicado a hacer otros tipos de estudios, ¿no? Laboratorio general y laboratorio especializado, y la realidad es que cuando ya te enfrentas a lo que no es hematológico, sino que es reactivo, sí es un problema. Pero bueno, los invitamos al diplomado. Yo cierro la última parte con casos clínicos y me parece que va a ser muy interesante todo esto. Químico, Rafael. Sí, muchísimas gracias, Químico, por la extensa sesión. Efectivamente, pues sí, 1 hora. Vamos a la parte de preguntas. Bueno, sí existen dos preguntitas y al final, pues bueno, damos la información general del diplomado. Vamos a dar lectura. Bueno, tengo una pregunta por parte de Gerardo Lemos. Él pregunta si la eosinofilia puede estar asociada a un daño renal o a una causa subyacente de la misma. Fíjense que hace poco en la maestría justamente nos pedían hacer una tesis y como recibíamos o como recibimos una gran cantidad de pacientes nefrópatas, nos dábamos cuenta que los pacientes nefrópatas, muchos de ellos presentaban eosinofilia, sobre todo cuando el proceso, cuando estaba en una enfermedad renal crónica en un estadio 3A, 3B, 4, que ya son procesos avanzados, ¿no? Ya es una enfermedad renal crónica pues ya avanzada. Entonces decidimos estudiar esto y en efecto, los pacientes con enfermedad renal crónica pueden tener eosinofilia. No sabemos a ciencia cierta si es por los tóxicos que no se depuran y que pudieran provocar una hipersensibilidad en el paciente o por los medicamentos, porque finalmente los pacientes nefrópatas pues, reciben una
gran cantidad de medicamentos. Realmente no lo sabemos, o la combinación de ambos. Pero sí, los pacientes con enfermedad renal crónica sí pueden tener eosinofilia. Y una eosinofilia bastante importante. De hecho, es un artículo que vamos a publicar, si todo sale bien, en este año. Bien, gracias. De Indara, ella pregunta por qué se recomienda realizar vitamina B12. Fíjense que la misma pregunta me hice yo. Las guías lo marcan, ¿eh? Es que resulta que mm, en ciertas neoplasias mieloides, como por ejemplo la leucemia neutrofílica crónica, incluso la leucemia eosinofílica crónica, la vitamina B12 está aumentada. No se sabe por qué razón, ¿eh? Y tampoco va a encontrar hallazgos de deficiencia de vitamina B12, como para pensar que le pudiéramos hacer una determinación de vitamina B12. No, pero estos pacientes en las mielodisplasias o en estas neoplasias mieloproliferativas como la leucemia neutrofílica crónica y la leucemia eosinofílica crónica, la vitamina B12 en algunos pacientes está aumentado y ha servido como un marcador, digamos, para decir que se trata de algo clonal. Pero no hacemos el diagnóstico con una sola cosa, sino que es la combinación de varias, ¿no? Pero sí, la vitamina B12 está aumentada en estos procesos. Gracias. Pregunta también Juan José Montenegro, ¿cómo identificar un eosinofilio hipogranular? Ah, bueno, porque el hipogranular tiene menos gránulos que... Lo que pasa, y como lo comentábamos, igual que las células Arlequín, ¿no? Para que uno pueda decir si algo está feo es porque ya vio algo bonito o porque ya sabe cómo es. Los eosinófilos ya sabemos que tienen esos gránulos color naranja de un cierto tamaño, todos son uniformes, todos son redondos, está distribuido en todo el citoplasma. ¿Qué sucede cuando los eosinófilos empiezan a tener una disminución de gránulos? Pues ya hablamos de eosinófilos hipogranulares, hipo baja, con baja cantidad de gránulos. O agranulares, el prefijo A significa sin gránulos, que el eosinófilo no tenga nada de gránulos. ¿Y cómo sabemos que son eosinófilos? Nos guiamos por los lóbulos, a veces porque tiene quizás un pequeño una pequeña manchita de unos granulitos muy pequeñitos. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las características o datos de fealdad, datos de mielodisplasia. Así es como los identificamos. Gracias. Paulina pregunta, buenas noches, excelente charla. Mi pregunta es, me he dado cuenta que en varias ocasiones cuando un paciente cursa con anemia, se ve una mayor cantidad de eosinofilio. Comentaba que puede ser por enfermedad celíaca o hay alguna otra razón. Es que va a depender del tipo de patología que tenga el paciente. Por ejemplo, si su anemia es por una enfermedad renal crónica, ahí lo que está exacerbando o aumentando el número de eosinófilos es la enfermedad renal crónica. Pero si su problema o su anemia es secundaria a la enfermedad celíaca, ahí lo que está aumentando los eosinófilos es la enfermedad celíaca. No, vean que no es la anemia, en realidad es ese proceso primario primario como tal. Si usted tiene una hepatopatía que también puede condicionar a una anemia, no es la anemia la que va a producir ese aumento de eosinófilos, sino la hepatopatía. Es la causa subyacente lo que está produciendo el aumento del eosinófilo. Así que depende del tipo de pacientes que esté recibiendo. Por eso yo creo que a partir de ahorita, clasificar y más o menos ver cuáles son, por qué le llega a ese paciente el diagnóstico clínico y anotar y ver en qué paciente se le está presentando esa eosinofilia. Si es una enfermedad renal crónica, es esperable. Si es una hepatopatía, es esperable. Si es una enfermedad celíaca, es esperable. ¿De acuerdo? Bien, gracias. De Diana Karina, ella pregunta, químico, y en el caso de cirrosis hepática, ¿por qué hay eosinofilia? Porque recuerden que a final de cuentas, los el hígado es un detoxificante. Pudiéramos estar hablando, por ejemplo, lo que pasa en la enfermedad renal crónica, que no se depuran estos tóxicos y empiezan a generar una reacción de hipersensibilidad en el cuerpo. Pero además, si hay aumento de la bilirrubina indirecta, se infiltra la piel, por decirlo de cierta manera, y esto puede ocasionar rash con activación de eosinófilos. No son los eosinófilos los que se van a activar en un primer momento, serían los mastocitos y otras células, pero eso va a condicionar a que se aumenten los eosinófilos por citocinas. Entonces, esa sería la respuesta.
Gracias. De Heidi Barrios, ella pregunta, buenas noches, yo trabajo con mucho paciente renal y leí que la eosinofilia puede deberse al material de las mangueras de los equipos de hemodiálisis. Ah, cuidado, sí, sí, y tiene toda la razón, ¿eh? Fíjense que para el estudio tuvimos por fuerza que quitar a todos los pacientes que tuvieran hemodiálisis. O sea, el estudio que nosotros hicimos, uno de los criterios de exclusión fue justamente eso, quitar a los pacientes con hemodiálisis, porque es cierto, los pacientes con hemodiálisis por la manguera ya va a ocasionar eosinofilia. Nosotros no queríamos que estuviera condicionado bajo esa situación. Entonces, en el estudio que nosotros hicimos, quitamos todo eso. Estoy hablando de eosinofilias del grado 3 en adelante sin que tengan hemodiálisis. Tiene toda la razón. Ahora, cuando planteamos este en la maestría, tengo amigos que también eran especialistas en hematología y lo primero que me dijeron fue, oye, cuantifícale una IgE y una interleucina 5, ¿no? A ver, el nefrólogo o el médico internista espera o es esperable que el paciente curse con un cuadro de eosinofilia. No hay necesidad de cuantificarla. Al principio yo recuerdo, cuando salí del instituto, pues uno lo quiere hacer todo de hematología. No, 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 todo es hematología. Y yo recuerdo que a todos los pacientes que tenían problemas, un paciente nefrópata, yo le decía, se recomienda realizar inmunoglobulina E, interleucina 5. Es que es esperable. ¿Para qué la vas a cuantificar? Y jamás ningún médico internista y nefrólogo me solicitaron, en lo que yo llevo, quizás usted tendrá más experiencia que esto, pero a mí nunca me han solicitado una inmunoglobulina E ni una interleucina 5. ¿Por qué? Porque es un dato esperable. Y entonces, como dato esperable, pues si la tiene, y además no tiene como tal, estamos evaluando el impacto que tiene. Solamente lo voy a dejar así porque es un artículo que está en revisión. Sí. Muchísimas gracias. De Jennifer pregunta, ¿por qué cuando hay un proceso de alergia, la IgE está elevado, los eosinofilios están normales o bajo? Era lo que platicábamos con el asma. Porque el cuadro clínico, el cuadro clínico que se está presentando no es por los eosinófilos, es por la degranulación de mastocitos y basófilos. Adicionalmente, mastocitos, basófilos y linfocitos TCD4-TH2 van a producir ciertas citocinas, fíjense, no inmunoglobulina E, ciertas citocinas que van a estimular a la llegada de los eosinófilos como también de otras células, pero sobre todo de eosinófilos. ¿De acuerdo? Pero puede ser que no se secreten tantas esas interleucinas y no haya una eosinofilia. Sin embargo, sí se está promoviendo la producción de IgE. Por eso decíamos, pueden haber cuadros alérgicos en donde no haya un aumento de eosinófilos y eso no implica que no sea un cuadro alérgico, porque lo que está ocasionando el cuadro, las manifestaciones clínicas, es el aumento y de granulación de mastocitos y basófilos tisulares, no de los eosinófilos. Los eosinófilos es una condición aparte, ¿no? Gracias. Óscar Alberto pregunta, bueno, saluda desde Argentina y pregunta, ¿qué papel le da a la triptasa en el diagnóstico? Ah, buenísima pregunta. Fíjese que lo que pasa es que eh, mm, en un primer momento, primero no es recomendable hacer una triptasa en una eosinofilia leve, realmente no lo es. Por eso incluso las guías no lo marcan. Pero sí cuando hay un síndrome hipereosinofílico o cuando hay una hipereosinofilia, cualquiera de las dos, que ya conocimos cuáles son los conceptos, eh, una de las cosas que hay que considerar es una eosinofilia de orden clonal, ¿no? Que puede ser reactivo a un proceso neoplásico o que puede ser parte del clon neoplásico, que son dos condiciones diferentes. Resulta que en la mastocitosis sistémica se produce también aumento de eosinófilos o se puede producir aumento de eosinófilos. En la mastocitosis sistémica, dentro de los criterios menores, está el aumento de la triptasa. Entonces, no le va a decir que es una mastocitosis sistémica, pero si usted cuenta, da una hiperosinofilia, hay hiperhistaminemia, por supuesto disfunción orgánica, y usted dice, bueno, le cuantifico la triptasa y la triptasa está positiva, hay que buscar clúster de mastocitos para evidenciar una probable mastocitosis.
Por eso es que sugerimos la triptasa, pero en condiciones en donde no encontramos una causa subyacente y que pensamos en algo de orden clonal, y una de ellas puede ser la mastocitosis, que eso ya es terreno del patólogo, pero la triptasa es algo que se puede cuantificar a nivel laboratorio. Así es. Gracias. Tomo la siguiente pregunta. Bueno, no tengo el nombre del asistente, pero bueno, buenas noches. ¿En un estado o cuadro alérgico constante se puede mantener un aumento persistente de eosinofilos? Perdón, me perdí. ¿Cómo? En un estado o cuadro alérgico constante se puede mantener un aumento persistente de eosinófilos. Sí, sí. Y sí, y por ejemplo, se lo platico así. Usted tiene un cuadro de asma, ¿no? Y está bajo tratamiento. Pero resulta ser que el tratamiento usted lo deja. mm, Entonces en ese momento otra vez vuelven a aumentar los eosinófilos. Eso le está hablando que el tratamiento no es el adecuado para el paciente. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que las eosinofilias persistentes, o sobre todo que aumentan, recuerden dónde están ubicados de manera normal los eosinófilos, pero cuando aumentan, a dónde se pueden posicionar. Y eso es lo que puede ocasionar el daño. O sea, los eosinófilos no son malos, pero no hay que tenerlos en cualquier sitio. Si usted lo ubica en el corazón, le va a destruir el corazón. ¿De acuerdo? Si usted lo ubica en el pulmón, le va a destruir el pulmón, porque se degranulan y destruyen, hacen una fibrosis en ese tejido y lo destruyen, por completo. Entonces, sí, en una alergia persistente, pues eso va a estar produciendo la activación y activación y activación y activación y activación de eosinófilos. ¿Qué tanto? No, pues es que no sabría decirle hasta cuánto tiempo, porque nunca he tenido un paciente en donde se le ha dado tratamiento, digamos que haya estado con tanto tiempo con esa alergia sin tratamiento, porque el tratamiento lo que tiene que hacer es disminuir la hiperhistaminemia y por lo tanto disminuir la activación de mastocitos, disminuir las citocinas que activan a eosinófilos. Entonces, sin un tratamiento, yo creo que eh, no sería, vaya, no tengo un paciente que se haya quedado sin tratamiento como para decirle cuánto tiempo va a estar tan persistente la eosinofilia, porque por supuesto hay una etapa de desgaste de la médula ósea, eso en cualquier célula lo vemos, pero no se puede llegar ahí, porque repito, el paciente que tiene un cuadro alérgico, a medida que va desmejorando, pues tiene que recibir medicamento, y parte de esos medicamentos son los antihistamínicos y otro tipo de medicamentos que van a inhibir justamente la activación de mastocitos y por lo tanto también la disminución de eosinófilos. Gracias. Químico, los pacientes que tienen varios días hospitalizados suelen elevar ligeramente los eosinófilos. ¿Tendrá que ver con los medicamentos que les administran? Es probable, es probable. Fíjese que no le puedo decir, esto va a ser diferente, yo creo, en este diplomado, porque vamos a hablar realmente, pero sí es probable que los medicamentos estén ejerciendo ese efecto. Pues, yo no tengo pacientes hospitalizados, pero digamos que se pueden ir sobrellevando, o pues con, digamos, hospitalizados, como para saber si hay un aumento de eosinófilos o no. Pero sí es cierto lo que usted está diciendo, pueden ser por medicamentos. Incluso considere, y eso lo vamos a ver cuando veamos cuando estemos en el diplomado, los pacientes que están en cama, que reciben ciertos medicamentos como el trimethoprim con sulfamethoxazol, que pues al final de cuentas es un oxidante, pueden generar una anemia hemolítica por alto contenido de oxidantes, que es una anemia leve, pero está presente. ¿De acuerdo? Entonces, atendiendo a ese punto y regresando a lo de los eosinófilos, también puede ser precisamente por medicamentos. Hay que leer precisamente las, ¿cómo se llama? Estas partes donde nos dictan eh, los eventos secundarios que pueden generar cierto tipo de medicamentos. Sí. Muchas gracias. Pues por cuestiones de tiempo, voy a tomar la última pregunta. Químico, si me lo permite, pues bueno, recabar también todas las preguntas que se generaron, hacerlas llegar y pues bueno, en cuanto pueda tener oportunidad, irlas respondiendo. La pregunta es de Edson Flores.
¿Es representativo ver escasos eosinófilos vacuolados en sangre periférica? ¿Cuáles serían las causas? Sí, fíjese, comenté, qué bueno que lo comenta porque por eso les decían, por eso las guías decían, y no hay que leer una guía para no entenderlo, realmente es, como decía mi maestro, es sentido común. Em, Ni el hecho de que vea, porque decíamos, parte de las vacuolas a veces pueden representar datos de displasia, ¿no? Pero usted me está diciendo, ¿y si yo veo en cantidades normales eosinófilos, si hay vacuolas, eso será algo neoplásico? ¿No? Porque también hay procesos neoplásicos que son eosinófilos normales y son neoplásicos. Entonces, ¿puede haber vacuolas? Sí, fíjese que sí. Y la recomendación, pues siempre han sido dos. La primera es, si usted va a hacer una revisión de frotis sanguíneo, tiene que hacerla en el momento, porque así como se le degranulan los neutrófilos, se le destruyen los neutrófilos, decimos aquí en México se apachurran los neutrófilos, también los eosinófilos se degranulan. Nosotros tenemos fotografías donde decimos, este eosinófilo no es displásico, tiene falta de gránulos. ¿Pero por qué tiene falta de gránulos? Porque el frotis se hizo, me trajeron la muestra desde un lugar a una hora y pues estamos procesando apenas las muestras y por eso vemos ese tipo de eosinófilo. El paciente no tiene datos clínicos relevantes, ni tampoco datos morfológicos que sugieran una neoplasia. La falta de gránulos o las vacuolas, porque déjenme decirles otra cosa, los eosinófilos, aunque usted no lo crea, también son células fagocíticas y se ha demostrado. Una vez recuerdo que en el instituto, justamente, no me quiero equivocar, pero el químico Felipe, que le va a dar una clase incluso, hizo un experimento y demostró, ahí están las fotografías de él, demostró que los eosinófilos también fagocitan, y eso no lo tenía que demostrar, pero están las fotografías, y eso pues es más, enfatiza más lo que leemos a veces, ¿no? Entonces, sí, los eosinófilos son células fagocíticas y al ser células fagocíticas van a generar vacuolas. Entonces, si usted lo deja por mucho tiempo, se van a vacular y eso no implica que sea una displasia. Igual, cuando vaya a hacer un concentrado de leucocitos, tenga mucho cuidado. Alguien decía por ahí, es que hacemos un concentrado de leucocitos para evaluar los fenómenos displásicos. No, porque ya al someter las células, primero al quitarla de condiciones fisiológicas y luego someterlas a una centrifugación, ya quita la posibilidad de observar esas características. No se puede eh, evidenciar un fenómeno morfológico, una displasia morfológica, bajo la acción del concentrado de leucocitos. Hay que tener mucho cuidado. Perfecto, Químico. Pues muchísimas gracias. Con esta participación, pues cerramos ya las preguntas y las respuestas. Por supuesto, pues no sin antes agradecer a todos la permanencia, haber llegado hasta el final y pues obviamente reiterarles la invitación a participar en el diplomado de hematología clínica que está ya nada de empezar para el 15 de febrero. Es en su versión virtual. Son 12 módulos, uno de manera mensual y pues bueno, se siguen manteniendo los costos en beneficio únicamente para quienes han participado a lo largo de estos días, incluso el mes pasado, en las tres conferencias impartidas por cada uno de los profesores titulares del mismo. Pues nuevamente hago la presentación, va a participar el especialista Ricardo Bautista Galán, el especialista Felipe Mancera Patiño y por supuesto nuestro invitado del día de hoy, el especialista Eduardo Burelos López. Son 300 horas curriculares. Ustedes van a tener, pues bueno, en su correo al término de esta sesión toda la información completa para que puedan consultar a sí mismo el programa y pues ahora sí ver a detalle cada uno de los módulos, el desglose y pues les menciono los costos y cuál sería la promoción vigente para ustedes. En pago mensual o pago modular se paga una inscripción única que es de 500 pesos. Esta pues asegura obviamente la inscripción y su participación en el diplomado. Es el único pago que tendrían que realizar por el momento y hasta el inicio del mismo, pues realizarían el pago del primer módulo. ¿Cuáles serían los costos? Se sigue manteniendo la promoción para los inscritos de 800 pesos. Este sería su pago mensual y se respeta durante todo el diplomado, los 12 módulos y pues bueno, no va a tener ninguna variación.
Después del 31 de enero, pues bueno, ya se aplicarían los costos sin promoción, así es que pues bueno, aprovechen todavía estos días para que puedan integrarse con costos preferenciales. En cuanto a pago de contado, pueden hacerlo también. Hay la opción de pago a meses sin intereses, aplicar con cualquier tarjeta de crédito y el costo pues es el primero de promoción, que son los 7,800. Realmente si hacen las cuentas, también un pago de 7,800 de contado es muy conveniente por los 12 módulos, un año completo que van a tener para este diplomado. Pues bueno, van a recibir toda la información completa, cualquier duda, comentario, tienen ya los números de contacto. En cuanto a las sesiones que se tuvieron de estos tres ponentes, van a recibir las tres grabaciones juntas, de igual manera con toda la información también del diplomado y los datos de contacto de cada uno de ellos para que, pues bueno, si tienen alguna duda que no haya sido resuelta en alguna de estas sesiones, pues bueno, puedan compartirlo o buscar alguna asesoría. Esperamos verlos en el diplomado. Químico, muchísimas gracias por el tiempo, por los conocimientos y pues la cantidad de horas, ¿no? De participación. Muchas gracias a los asistentes. Me despido nuevamente a nombre del químico Rafael, director general de CG, y pues bueno, me despido también de usted, químico Morelos. Muchísimas gracias. Que descansen y que tengan linda noche.